Buenos amados televidentes, los saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tu ministerio Cristo Poder y Sabiduría Comunidad al Mundo. Soy su pastor Giovanni Martínez y hoy el tema que vamos a ver es la diferencia entre el creyente y el discípulo. Vamos a ver la diferencia porque el cuerpo de Cristo, dice la Escritura, que en los últimos tiempos se iba a dividir en dos, entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y estamos llegando a ese tiempo y ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a colocar esta maravillosa tarde y este maravilloso estudio en las manos del que todo lo sabe, la maravillosa persona del Espíritu Santo. Hoy le damos gracias al Padre y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este día tan especial que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has dicho que cada mañana son nuevas tus misericordias y hoy estamos recibiendo esa misericordia que tú nos has regalado. Espíritu Santo, tú eres el que todo lo sabe. La Escritura dice que tú nos llevarías a toda la verdad y hoy queremos conocer la verdad, pero a través de la maravillosa persona de aquel que escribió la Escritura. Tú, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, muéstranos el camino, muéstranos la verdad, muéstranos la vida, muéstranos cómo debemos comportarnos, Señor, para que cuando tú vengas, Cristo Jesús, en las nubes, podamos irnos contigo, Señor. Te damos gracias, te quedamos en tus manos, dándote toda la gloria, honra, poder y alabanza a ti, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, amados oyentes, como les venía diciendo, amados televidentes, como les venía diciendo, este tema es la diferencia entre creyente y el discípulo. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice la Escritura: la verdad os hará libres. Ese es el tema de hoy. Entonces dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que Dios ahí nos está dando una pauta que verdaderamente para tú y yo ser unos verdaderos discípulos del Señor, tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que permanecer, hacer lo que la palabra nos ordena. El verdadero discípulo se mueve a través de la palabra, el creyente no. El creyente se mueve a través de las emociones, el creyente es niño, el discípulo es maduro. Entonces vamos a ver ese principio. Dice en el libro de Marcos, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, en el libro de Marcos 16, dice la Escritura, Marcos 16, dice la Escritura, 16:14, Jesús comisiona a los apóstoles. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En el verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que Dios nos está diciendo que la primera comisión es que nosotros debemos ir a toda persona, criatura, porque criatura es aquella persona que está en el mundo pero no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo como nuestro Señor y como su Salvador. Entonces esa persona es criatura y la criatura debe ser creyente. Pero el creyente no se puede quedar solamente siendo creyente, sino que tiene que ir y avanzar al siguiente paso, que es ser discípulo. El discípulo es aquel que va a vivir con su maestro por toda la eternidad. Al creyente Dios no le va a garantizar la salvación completa. Al creyente no, porque el creyente es inmaduro. El creyente no tiene el carácter de Cristo. Y el que verdaderamente va a vivir con Cristo es aquel
que tenga el carácter de Cristo, y este es el discípulo. Entonces, Dios dice que la criatura pasa a ser creyente, pero no nos podemos quedar solamente en ser creyentes. La Escritura dice, Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que esa criatura que ya entró por la puerta de las ovejas no se puede quedar solamente en los atrios, tiene que ir al lugar santo y tiene que avanzar al lugar santísimo. La Escritura dice que la buena obra que Él empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea que nosotros debemos ir, como dice la misma palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que de creyente debemos ir a la nueva dimensión. La nueva dimensión es ser discípulo, ser adiestrado, ser preparado, formar el carácter de Cristo para que cuando Cristo venga nos halle haciendo así. Cuando Cristo venga, Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y esa iglesia es aquella que no es creyente, sino que son discípulos. La palabra discípulo es el que sigue al maestro, aquel que es enseñado por un maestro. La palabra creyente no, porque uno puede creer en cualquier cosa. Hay gente que cree en las velas, hay gente que cree en el brujo, hay gente que cree en el agorero. La gente hoy cree, mañana deja de creer, pero el discípulo no. El discípulo dice permanece. ¿Permanece en qué? En su doctrina, en su enseñanza. Nada lo mueve. El discípulo es aquel que está formado en la roca. El discípulo es aquel que se deja edificar. Ese es el verdadero discípulo. El creyente no. El creyente hace su casa sobre la arena y unos días está bien, otros días está mal. Un día lo mueven los sentimientos, un día lo mueven las emociones, pero no está firme. El discípulo no. El discípulo, vengan los problemas, vengan las situaciones que vengan, toda situación adversa, Él la va a usar, así como el águila usa los vientos para remontarse sobre las tribulaciones y los problemas. Así mismo es el verdadero discípulo. O sea que Dios hoy quiere que tú y yo seamos verdaderamente discípulos. Por eso el paso a seguir es ser un discípulo. La primera comisión, Marcos 16:14, vaya y aquellos que son criaturas, que no son hijos de Dios, háganlos creyentes. Pero el libro de Mateo dice, ya eres creyente, ahora tienes que ser formado, ahora tienes que ser preparado, ahora tienes que ser un verdadero discípulo. Cuando los creyentes empezaron a seguir a Jesús, ellos empezaron a seguirlo por la comida, por el borde del manto, por los milagros, porque ese es el creyente. El creyente se mueve por milagros, el creyente se mueve por emociones, el creyente se mueve cuando le dicen, aquí Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar plata, Dios te va a prosperar. Ese es el creyente. Pero el verdadero discípulo no se mueve por lo que Dios le dé, sino que el verdadero discípulo sabe que Dios es la fuente de vida eterna, que a través de Cristo o separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces Él sabe que si Él se separa de Cristo, muere. Ese es el verdadero discípulo. Conoce a su Señor, no lo conoce y no lo sigue por añadidura, lo sigue porque Él sabe que Él es la fuente de vida inagotable. Entonces, realmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos verdaderamente discípulos. Los discípulos se afirman, los discípulos crecen, los discípulos avanzan, los discípulos, los obstáculos no lo detienen. Antes los obstáculos serán el peldaño que lo llevan a la nueva dimensión. Por eso es que Dios quiere que tú y yo seamos discípulos, porque los discípulos son los que conquistan, los discípulos son los que marcan el territorio. Los discípulos no importa aún dar la vida por su maestro, aún dar la vida por llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es un verdadero discípulo. El discípulo crece a la medida del maestro, a la anchura, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la palabra del discípulo la vamos a ver en la segunda comisión.
porque aunque la comisión de Marcos y la comisión de Mateo parezcan iguales, son totalmente diferentes. Esta primera comisión es vayan y hagan los creyentes, pero que no se queden solamente creyentes, porque la criatura pasa a ser creyente, pero de creyente debe pasar a ser discípulo. Eso es lo que dice Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 16. Dice el mismo título, la gran comisión, pero son totalmente diferentes. La diferencia es que en la primera comisión, en la criatura pasa a ser creyente, pero en esta segunda comisión, el creyente debe pasar a ser discípulo. Entonces mire lo que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire otra clave: el creyente no es adorador, el creyente no adora, porque adorar es no cantar con los labios, porque todo lo que tú hagas con la boca se llama alabanza, sea música suave, sea música movida, se llama alabanza. Pero cuando hablamos de adoración, el término adoración es obediencia. Por eso Abraham le dijo a los criados: quédense aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Cuando él decía que iba a adorar, era que iba a obedecer todo lo que Dios le había dicho. O sea que cuando tú eres ya un verdadero discípulo, el discípulo realmente es un adorador. Se destaca un discípulo porque es un adorador. Un adorador es que oye la palabra y la obedece, oye la palabra y la cumple, oye la palabra y no titubea, no posterga las cosas, sino que las hace inmediatamente. Por eso Cristo nos da el ejemplo de ser el mayor discípulo. Por eso Cristo decía: el Padre me ama porque yo hago lo que Él dice. Cristo, el Padre no lo amaba por los milagros, el Padre no lo amaba por las señales, el Padre no lo amaba porque multiplicó los panes y los peces. El Padre lo amaba por la obediencia que Cristo tuvo, porque el primer Adán desobedeció y el segundo Adán, la característica mayor que él tiene es la obediencia. O sea que el verdadero discípulo obedece a su Señor. Por eso Cristo les decía: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo te digo? El que le dice Señor a Cristo es porque le obedece. Entonces mire, dice que ellos le adoraron. Dice la Escritura, pero algunos dudaban. O sea que unos eran discípulos, otros eran creyentes. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire lo que se hace con el discípulo. Verso 20: enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Cristo dice que Él va a estar con el discípulo. El creyente es carnal, el discípulo es espiritual. Gloria a Dios, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, Dios dice: el discípulo es espiritual, el creyente es carnal. Esa es la diferencia. El discípulo vive pegado y conectado con el cielo a través del Espíritu Santo. El creyente vive conectado con todo lo que es del mundo. Por eso es que usted ve en este tiempo la iglesia sigue doctrina de hombres, sigue todo lo que tenga que ver con las fiestas humanas, sigue todo lo que tiene que ver con fiestas paganas. Pero el verdadero discípulo se aparta. El verdadero discípulo es la sesión. El verdadero discípulo no se mezcla. El verdadero discípulo no se contamina. El discípulo hace que el mundo se convierta a él y él no se convierte al mundo. El creyente no. El creyente se convierte a todo lo que el mundo hace. El creyente lo lleva la corriente del mundo, pero el discípulo permanece fiel hasta la muerte, en el nombre de Jesús. Entonces,
Dios dice en el verso 20 que al discípulo se le tiene que enseñar que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo he mandado, y aquí Él va a estar con el discípulo todos los días hasta el fin del mundo. Al creyente Dios no le garantiza que Él va a estar con él, porque Dios dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. O sea que necesitamos ser verdaderamente discípulos, necesitamos caminar como los discípulos, porque mire, la diferencia la podemos ver en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, la podemos ver la diferencia. Romanos capítulo 8, verso 1, el título es Viviendo en el Espíritu, y aquel que vive en el Espíritu es el discípulo, porque el discípulo ama a su maestro, obedece a su maestro, hace todo conforme a lo que el maestro le dice. El discípulo tiene los ojos puestos en el cielo, el creyente tiene los ojos puestos en la tierra, en los hombres. Es una gran diferencia. El discípulo es espiritual, el creyente es carnal. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Pues el discípulo, porque el creyente no. El creyente anda conforme a la carne. El creyente es oncemesino. El creyente se lo lleva a la Navidad, a la tutaina. El creyente se lo lleva a las fiestas paganas. Ese es un creyente. Pero el discípulo no. El discípulo permanece radical. El discípulo, después que ha conocido la verdad lo ha hecho totalmente libre. Necesitamos ser discípulos. Necesitamos una iglesia verdadera que tenga miembros que sean discípulos. Porque ahora podemos ver montones de creyentes. Ahora, volverse hijo de Dios se volvió una moda. Ahora, si usted le pregunta al diablo si él es cristiano, le dice que sí, y bautizado, porque hasta el diablo dice que es cristiano, pero realmente no es un título. La Biblia dice: por sus obras o por su fruto lo conoceréis. O sea, el creyente no da fruto, el discípulo sí da fruto. Entonces dice, el discípulo anda conforme al Espíritu, el creyente anda conforme a la carne. Entonces Dios dice que Él no le garantiza la condenación. ¿Es a quién? Al discípulo. Al creyente no. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley de vida en Cristo Jesús es lo que hace que yo ande verdaderamente como un discípulo. Porque los que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el discípulo anda conforme al Espíritu. El creyente anda conforme a la carne. El discípulo anda conforme al Espíritu. El creyente anda conforme en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. O sea que el creyente vivo está muerto. Porque puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Entonces, es una total diferencia. Y eso es lo que Dios quiere. Que en este momento marquemos la diferencia. Seamos verdaderamente ¿qué? Discípulos. Si permanecéis en mi palabra, dijo Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceremos la verdad,
y la verdad nos hará libres. Cuando Cristo empezó a hablar verdades que transforman, la Escritura dice que desde aquel mismo momento muchos volvieron atrás, muchos ya no lo seguían. Cuando Cristo empezó a hablarles y a decirles, ustedes deben tomar el carácter de Cristo, muchos volvieron atrás. El carácter verdadero del discípulo se tiene que parecer a su maestro. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es lo que es un verdadero discípulo. Ese es el verdadero discípulo. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Porque los que son de la carne, verso 5, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que la diferencia, una de las diferencias entre el discípulo y el creyente es cómo piensa. La Escritura dice que cuál es el hombre en su corazón, tal es él. O sea que una de las diferencias es que el discípulo mantiene ocupado en la palabra, obedeciendo, en la comunión, en la relación con Dios, en la relación con el Espíritu Santo. El discípulo se deja llevar y guiar por el Espíritu Santo. El creyente no. El creyente lo lleva la ola. Lo lleva la ola. Para donde la ola vaya, para allá va el creyente. Para donde el mundo vaya, para allá va el creyente. El discípulo no. El discípulo oye la palabra de Dios y la hace. Por eso es que la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Necesitamos tener el carácter, no del creyente, sino del discípulo. Necesitamos ser verdaderos discípulos. Y los discípulos se dejan mover por todo lo que Dios dice a través de la palabra. El discípulo no se mueve sin la palabra. El creyente se mueve por emociones. Entonces, Dios dice que el creyente es niño. El discípulo es maduro. El creyente es niño, el discípulo es maduro. Eso dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Dice la Escritura. Gálatas capítulo 4. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. O sea que mientras tanto el heredero sea solamente un creyente, no difiere en nada de aquel del mundo. La única diferencia entre un creyente y una criatura que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador es que uno tiene el espíritu vivificado y el otro no, pero en su alma son totalmente iguales. Su mal carácter, sus emociones, sus malos hábitos, sus patrones de conducta todavía los gobiernan. La diferencia entre esa criatura que es del mundo y el creyente que está niño es que uno tiene el espíritu vivificado y el otro no ha nacido de nuevo. Pero en su fruto, los dos dan el mismo fruto. Entonces por eso dice, mientras que el heredero es niño, solamente un creyente, solamente ha nacido de nuevo, en nada hay diferencia del esclavo, sino que está bajo tutores, bajo maestros, bajo apóstoles, bajo profetas, bajo evangelistas, bajo pastores y maestros, para que lo instruyan y él pase de ser un simple creyente a un verdadero discípulo. Dice, así también nosotros, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que este heredero, aunque es dueño de todo, no ha podido disfrutar la herencia porque es niño. O sea que el que disfruta
la herencia de su padre es el discípulo. El creyente no puede disfrutar porque es niño y uno no le puede dar, administrar a un niño algo que él no sabe el valor de lo que él va a ministrar. Por eso es que hay muchos hijos de Dios que no han podido disfrutar de la promesa del Padre, porque no han pasado de ser creyentes a ser verdaderamente discípulos. Por eso Dios estableció 5 grandes ministerios. ¿Para qué? Para que el creyente fuera un verdadero discípulo, alcanzara madurez, alcanzara estatura, alcanzara la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la Escritura, y él mismo está hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito de constituir los 5 grandes ministerios? El propósito de él constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegásemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o una varona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que lo que Dios quería o lo que Dios quiere a través de los 5 ministerios es que seamos igual al maestro, porque los discípulos se parecen al maestro, las ovejas se parecen a su pastor, entonces deberían ser iguales a Cristo. Por eso él constituyó esos 5 grandes ministerios. El objetivo de los 5 grandes ministerios, lo principal era que el pueblo, que el cuerpo de Cristo tuviera madurez y que pasara de ser una simple criatura a ser creyente, y de creyente a ser un verdadero discípulo. El discípulo es aquel que el Padre le puede confiar la herencia. El discípulo es aquel que el Padre puede tener confianza en él. El discípulo es aquel que tiene relación con su Padre. Ese es el verdadero discípulo. Y eso era lo que Dios quería a través de los 5 grandes ministerios. Que cogiéramos madurez, que el pueblo de Dios madurara, que el pueblo de Dios no fuera niño, que el pueblo de Dios alcanzara la estatura del varón perfecto, que fuéramos verdaderamente discípulos radicales. ¿Por qué? Porque lo que está matando aún el pueblo de Dios y el mundo es la falta de conocimiento. Al pueblo de Dios no lo está acabando ni el diablo, porque muchos le dan mucha importancia al diablo. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, pero la Biblia no dijo que estuviéramos concentrados en él. La Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, la ignorancia que hay en el pueblo de Dios es lo que está haciendo que sean esclavos. Pero ¿sabe por qué somos esclavos aún? Porque nos falta el conocimiento. Porque cuando usted tiene conocimiento, la Biblia dice que el mandamiento es luz. Cuando usted tiene el conocimiento, cuando usted tiene la verdad, la Escritura dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. Necesitamos en este tiempo verdaderos discípulos. Necesitamos discípulos que caminen igual que el maestro, que caminen igual que el modelo perfecto, que caminen igual que Cristo caminó aquí en la tierra. Necesitamos realmente una iglesia de discípulos,
No necesitamos una iglesia de creyentes. Es mejor tener un puñado de discípulos que miles de creyentes. La iglesia que va a marcar la diferencia va a ser la iglesia de los discípulos. La iglesia que no vende, que no se vende al mejor postor. La iglesia que no cambia su primogenitura por un plato de lentejas. La iglesia que ama a Cristo y su obra redentora. Pero esa iglesia se llama la iglesia de los discípulos, no la iglesia de los creyentes. La iglesia de los creyentes es la iglesia que es como Judas, con un beso vende a su Señor. La iglesia que es verdaderamente discípulo es como lo fue el apóstol Pablo, que dijo: he terminado mi carrera, he acabado mi obra, por lo demás me espera la corona que el Señor le tiene reservada en los cielos, no importando que faltaba poco tiempo para ser sacrificado. La iglesia verdadera dio su vida por el Maestro, dio su vida por el cielo, por el reino del cielo. La iglesia verdadera de discípulos es la iglesia que dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Necesitamos que nuestro yo, que nuestro ego, que nuestro orgullo desaparezca, porque la iglesia de los creyentes es altiva, es orgullosa, es prepotente. La iglesia de los verdaderos discípulos sigue al Maestro y es mansa y humilde de corazón. Por eso Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que la diferencia verdadera entre el discípulo y el creyente es el carácter. Uno tiene el carácter del mundo, el otro tiene el carácter de Cristo. Uno tiene el carácter del primer Adán, el otro tiene el carácter del postrer Adán. Necesitamos una iglesia con verdaderos discípulos, discípulos que amen a Dios y su palabra, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios Padre por esta palabra. Esperamos que sea de gran provecho para sus vidas, para todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos despedimos en esta ocasión y nos vemos en otro programa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.